Bueno, la idea es darle un pantallazo general de la caracterización de las lesiones colorectales. No van a poder hoy en un día, pero bueno, tienen que saber que existen y la idea es que al final de la clase les darle unos conceptos claros de que apliquen en la práctica diaria. Bueno, caracterizar las lesiones colorectales nos permite a nosotros ahondar en la prevención del cáncer de colon. El impacto de la colonoscopía en la prevención del cáncer depende de la fiabilidad en el diagnóstico de la clase colorectal cuando la lesión no se extiende más allá de la submucosa y es potencialmente curable. Ese es el objetivo que nosotros tenemos que lograr. El objetivo de esta charla es que uno, y de la práctica diaria, es que uno realice un pronóstico histológico en tiempo real. Cuando uno realiza la endoscopía, automáticamente de forma mental, nosotros con las imágenes que vemos, hagamos un pronóstico del tipo de lesiones. A mí me parece que es tal cosa. ¿Para qué? Para estimar el riesgo de progresión de esa lesión y tomar decisiones, es decir, lo resecto endoscópicamente o la resección quirúrgica. Por tal motivo, para lograr ese objetivo, tenemos que hacer un diagnóstico en base a la detección de la lesión primero y luego la caracterización y luego el tratamiento endoscópico quirúrgico. Para eso es muy importante tener conceptos claros que nos hemos olvidado de la histología. ¿A qué llamamos nosotros ¿a qué llamamos nosotros mucosa? ¿A qué llamamos nosotros submucosa? ¿Y a qué llamamos nosotros la muscular propia? ¿Por qué? Porque se llaman lesiones superficiales cuando tienen una apariencia endoscópica que sugiere que estas lesiones están confinadas a la mucosa o submucosa, sin infiltrar la muscular propia. Tipo 0 para distinguir las lesiones superficiales de la clasificación de Borman del cáncer gástrico avanzado. Esto, bueno, se lo paso rápido. ¿A qué se llama adenoma? Cuando la lesión neoplásica que presenta neoplasia intraepitelial sin invasión de la lámina propia. Adenocarcinoma, células neoplásicas que atraviesan la lámina propia hacia la submucosa, que puede ser un adenocarcinoma mucoso o submucoso, y el cáncer de novo que se desarrolla sin precursor adenomatoso. Ahí tenemos el CA intramucoso. Fíjense que una lesión muy pequeña, que mide menos de 5 milímetros, no la tenemos que pasar por alto y tenemos que hacer una buena semiología endoscópica. La clave, el cáncer intramucoso no presenta metástasis linfonodales. El submucoso tiene un porcentaje de metástasis linfonodales del 7 al 12 y el CA submucoso hasta 1000 micrómetros sin invasión linfovascular o pobremente diferenciado no presenta metástasis linfonodales. ¿Por qué hablo esto? Porque son lesiones muy pequeñas que nosotros tenemos que estimar su presentación y tienen tratamiento endoscópico. Sabemos que para poder hacer ese riesgo, estimar ese riesgo de progresión, tenemos que basarnos en la apariencia morfológica. Y el cáncer de colon se desarrolla por dos vías. Por la vía de los adenomas, son lesiones no aserradas, y por la vía de los aserrados. Esto es el punto de partida de una pista aberrante que puede ir, de acuerdo al crecimiento, hacia una vía o hacia la siguiente. ¿Por qué no se detectan las lesiones? ¿Cuáles son las causas que uno en la colonoscopía no detecta las lesiones? Una inadecuada preparación, una técnica subóptima, el tiempo de retirada, llego a ciego y retiro rápido, la no visualización del sector proximal de los pliegues, a veces llego a ciego y no me detengo en visualizar detrás de la válvula ileocecal, o las lesiones no polipoideas. Y este es el objetivo de esta clase. Para disminuir ese miss rate tenemos que hay varias herramientas. Colonoscopio de gran angulación, colonoscopía con capuchón cap, retroflexión en colon proximal, el back-to-back colonoscopy, que es la segunda colonoscopía, que no lo hacemos, o si no, la cromoendoscopía, que es la herramienta que nosotros tenemos actualmente. Ese porcentaje, cuando se hacen, este es un trabajo publicado, que cuando se hacen endoscopía tras colonoscopía, ese es el porcentaje de pólipos adenomatosos que se pierden. Si son menos de 5 milímetros, el 27%, de 6 a 9 milímetros el 13%, mayor de 10 milímetros 6%, los avanzados y los siguientes. Eso es cuando uno, incluso si uno mismo hace la colonoscopía, encuentra estos adenomas que en la primera colonoscopía no se encuentran. Cromoendoscopía aumenta el número total de adenomas encontrados y mejora la detección de lesiones planas y diminutas.
mejora la detección de lesiones no polipoides comparada con la colonoscopia convencional, aumenta la detección de pequeños adenomas en colon proximal y en pacientes con múltiples adenomas, y la cromoendoscopia de magnificación es el mejor método in vivo para estimar el riesgo de invasión submucosa. Estos son trabajos que comparan la cromoendoscopia versus la endoscopia convencional, en cuanto hacen hincapié al uso rutinario de la cromoendoscopia, que hoy por hoy todos los servicios públicos de Córdoba cuentan con cromoscopía electrónica y endoscopio de magnificación. Entonces, para hundirnos en la cromoscopía tenemos dos, la que es la cromoscopía de tinción y la electrónica. Cromoscopía de tinción tenemos los diferentes colorantes o tinciones vitales sobre la absorción, y acá nos vamos a basar en lo que más usamos, que es el índigo de carmín, que es un colorante de contraste porque no se absorbe y cuando uno lo dispersa se mete entre las glándulas. El índigo de carmín se puede usar libremente, es un colorante que en la industria alimenticia se usa como la colorante en las tortas. Es muy fácil, se consigue en cualquier droguería y muy barato. ¿Para qué nos sirve? Tener la superficie mucosa nos permite visualizar la mucosa en detalle, detectar lesiones rápidas y eficientemente y realzar las características mucosas de la lesión ya detectadas. No podemos usar índigo de carmín para detectar una lesión, sino tenemos que aplicarlo cuando ya detectamos la lesión. Endoscopía de magnificación y cromoscopía de tinción. ¿Para qué sirve? Para visualizar los patrones glandulares o pit patterns de las lesiones colorectales y a diferenciar lesiones no neoplásicas, pit pattern tipo 1 y 2, de las neoplásicas tipo 3, 4 y 5. Esta es la clasificación endoscópica del curvo, la primera clasificación que ustedes tienen que empezar a conocer. Básicamente tipo 1, 2, 3, 3L, 3S, 4, 5 y 5N. Después lo van a saber. Estos son los patrones de clasificación. El pattern, fíjense, yo se lo voy a pasar rápido para después terminar de darle el concepto, porque esto lo tienen que ir viendo en la práctica diaria. Pero en cada lesión que ustedes detectan, traten de hacer el ejercicio mental de qué tipo de patrón glandular tiene. Las no neoplásicas, el tipo 1, que es el patrón común, el tipo 2, fíjense que a la izquierda vendría a ser más que un tipo 2, es una cripta aberrante, y esto es la diferenciación que va para un lado o para el otro. El tipo 3L, fíjense que son patrones glandulares elongados, ahí van a combinar la cromoscopía electrónica también, entonces además del patrón glandular se ve el patrón vascular, entonces ahí se mezcla la glándula y el patrón vascular. Esto es el típico clásico del tipo 3L. El tipo 3S o puntiforme, fíjense a diferencia del 3L, el 3S tiene esas características. Esas son lesiones diminutas, lesiones no polipoideas, diminutas. El tipo 4 es un patrón glandular tipo cerebroide. El tipo 5, irregular. Fíjense que estos son los más raros de ver. Y eso habla de un compromiso de invasión submucosa muy importante, a pesar que lo ve como una lesión 0,2A o 0,2B, tiene un compromiso de invasión submucosa muy importante. Entonces, cuando ustedes ven este tipo de patrón glandular, ya piensen que hay un compromiso submucoso importante. Y el de al lado es el típico caso que vemos en los patrones los neos de Córdoba. ¿Qué es la cromoscopía electrónica? Vimos lo que es la cromoscopía de tinción. La electrónica tenemos el NBI, el FAIS, la serie, el buceo de Fujinon o el ISCAN de Pentax. El NBI, ¿qué es lo que hace? Trabaja por longitud de ondas, tiene un filtro adelante, emite una luz de xenón que a través de un filtro descompone las luces. Una longitud de onda de los 400 nanómetros de luz azul y 540 nanómetros de la luz verde. Eso habla de la profundidad de penetración de la luz y cómo refleja, y el CCD o la computadora de la PC, digamos, del endoscopio, es lo que le proyecta la imagen, es decir, por reflexión de la imagen. El FAIS, que es el endoscopio que tienen acá en el hospital, ¿no es cierto? El FAIS. Bueno, el FAIS como característica tiene una alta resolución, magnificación con un zoom óptico y un zoom electrónico, y descompone la luz formando imágenes espectrales. A diferencia del NBI, que tiene como un filtro, este no trabaja con un filtro, sino que como un prisma descompone la luz.
y trabaja por diferentes longitudes de ondas. Entonces lo que hace el CCD, esa imagen que refleja, la transforma en imágenes espectrales. ¿Qué hace esto el ingeniero? Ustedes con el ingeniero, yo quiero que tiene del 1 al 9 el país. Entonces yo quiero que el número 1, cuando aprieto el número 1 en el endoscopio, quiero que me resalte los patrones vasculares. El número 2, los patrones glandulares. El número 3, los vasos submucosos. Entonces, cuando le instalan un equipo en la parte pública o privada, tienen que setearlo con el ingeniero para decirle lo que ustedes quieran. No usarlo como botones simples que cambien la luz y ver distintos colores. Hay que aprender a usar esta tecnología. Los principios del PAIS, como decíamos, cómo actúan, cómo se compone la luz y cómo se forman las imágenes. El luxeo también trabaja con el láser y con luz blanca, y también son imágenes más nítidas y de mejor calidad. Lo vamos a ver también que se usa mucho en inteligencia artificial. Entonces, vimos para qué es la cromoscopía de tinción y para qué nos sirve, y para qué nos sirve la cromoscopía electrónica. Esto nos permite, a diferencia de la de tinción, visualizar los patrones vasculares. Entonces vamos a tener que ayornarnos o aprender clasificaciones de patrones vasculares. Yo esta lo voy a hacer basado en Teixeira, que es un brasilero, que hizo una clasificación usando la cromoscopía electrónica de PAIS. Lo dividió en patrón neoclásico tipo 1 y 2 y patrón neoclásico 3, 4 y 5. Esos son los valores de sensibilidad y necesidad que ven los predictivos de esos resultados. Y veíamos la clasificación de los patrones vasculares, como decía antes, del 1 al 5, y dividió el patrón vascular tipo 1, esto es lo normal que uno ve. El tipo 2, cuando hay una hipovascularidad o capilares marginales de diámetro delgado, curvos o lineares, pero uniformes sin dilataciones y su distribución es periglandular. El tipo 3, el tipo 4, ven que se fijan cuando teníamos la imagen anterior, que teníamos una imagen 3L, que había unos sectores tipo 4 que son los vasos numerosos, espiralados o cortos gruesos. Es un patrón vascular. Fíjense que si uno lo pasa rápido van a ver las diferencias entre el 3, entre el 4 y entre el 5. Son vasos cortos, tortuosos, con aquella imagen que pierden la arquitectura, las glándulas, y los vasos ya se ensanchan y pierden la uniformidad. Entonces, el patrón vascular tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. ¿Ven las características distintas? Entonces, cuando uno automáticamente ya va haciendo el patrón de tinción para el patrón glandular, el patrón de la cromoscopía electrónica para el patrón vascular, y lo va uniendo. Entonces, localización en el colon, tamaño, forma, localización, patrón glandular, patrón vascular. Entonces, con todo eso, uno tiene que armar una semiología endoscópica y realizar una toma de decisiones en tiempo real. El primer paso, como dijimos, detectar la lesión. ¿Cómo la adecuada? Con una adecuada limpieza del colon, y trato de identificar en el colon. Las grandes se ven fácil, las chiquitas es lo que uno tiene que prestar atención. No solo a buscar la lesión, sino a prestarle atención cuando hay un cambio del color de la mucosa, cuando hay un desvío. Hay que aprender a leer los vasos, el curso de los vasos. Uno cuando va haciendo la colonoscopía, ¿por qué ese vaso se acortó? ¿Por qué se truncó? ¿Por qué perdió el curso? Y ahí tienes que ir a buscar si hay una lesión o no. Áreas más elevadas de la. El segundo paso es caracterizar la lesión. Y aquí tengo que tener las diferentes clasificaciones en mente. La clasificación de lesiones neoplásicas superficiales, que es París, la clasificación de patrones glandulares, escudo, y la clasificación de patrones vasculares, Teixeira se usó Fujinon, o MBI, en Mura se usó MBI. Esta es la clasificación endoscópica de París, no me quiero mover mucho, donde, de acuerdo a la morfología de las imágenes, las lesiones las clasifican en polipoideas y no polipoideas. ¿Qué es importante en París? ¿Cómo se llama si es polipoidea o no polipoidea? Una pinza de biopsia cerrada la pongo al lado de una lesión. La pinza tiene un promedio de 2,5 milímetros. Si la lesión es menor que el tamaño de la pinza de biopsia cerrada, se llama lesión no polipoidea. Y si es mayor, se llama lesión polipoidea. Y esta puede ser polipoidea séssil o polipoidea peliculada. Esto hay que aprender a ponerlo en los informes de endoscopía. Cuando uno va en la parte privada, a veces tiene problemas. Si uno le pone una resección de lesión no polipoidea,
la obra social no le factura la polipectomía. Entonces, pero para unar, porque si va a la parte privada informa de una manera, si va a la parte pública informa de otra manera, no. Hay que informar todo de la misma manera. Resección de lesión no polipoidea o polipectomía de lesión 0, 2A más 2B, o que sea de país. Usar siempre las clasificaciones. Bueno, estas son las diferentes clasificaciones. Fíjense, la pinza de biopsia cerrada y la imagen al lado. Bueno, las diferentes clasificaciones. 0,2A más 2C, 0,2A más 2C, las diferentes clasificaciones. Fíjense que son lesiones muy chiquitas. Y estas son las lesiones de crecimiento lateral, cuando son lesiones que en vez de crecer hacia arriba, crecen como los pinos rastreros hacia los costados. Y eso va a depender, se van a definir en granulares y no granulares, a su vez homogéneas o no homogéneas, y a su vez se clasifican con la subclasificación 0,2A más 2B. Bueno, entonces, para no perderlos, patrones glandulares, patrones vasculares y clasificación de París. Diferentes imágenes. Esto, y así lo sacamos con podio. De acuerdo a las clasificaciones que vimos antes, esto no nos encuadra dentro de ninguna, porque si le queremos hacer un patrón glandular, no vemos, prácticamente parece que el patrón glandular es igual que las glándulas que están al lado. Parece como si fuera una lesión submucosa. Sin embargo, la sacamos igual y esto nos lleva a un tumor carcinoide. Esto es muy frecuente de ver, sobre todo en el recto, y uno lo ve, a veces le toma una biopsia, lo saca, pero fíjense que son imágenes típicas de los tumores carcinoides. Bueno, las lesiones neoplásicas superficiales, porque son importantes. Occidente tiene una morfología polipoidea y 20% son no polipoideas. Por eso las diferencias cuando uno hace los informes endoscópicos. En Japón más del 50% son lesiones no polipoideas, no superficiales. Entonces, hay diferencias cuando uno lee los trabajos de Japón o cuando uno lee los trabajos de Occidente. Bueno, para no aburrirlos con estos, las lesiones no superficiales tienen una morfología endoscópica, predice el riesgo de invasión de la submucosa. La invasión de la submucosa ocurre aún en pequeñas lesiones. Hay mayor riesgo en lesiones deprimidas, 0,2C. Toda lesión, por más pequeña que sea, que tiene un patrón, una morfología 0,2C de París, sepan ustedes, independientemente del tamaño, el componente 12 habla de un compromiso submucoso y de metástasis linfonodales. Entonces, eso ya nos tiene que hacer a nosotros que ver bien de qué manera lo vamos a sacar, aunque sea muy pequeño. Bueno, la clasificación pragmática, la neoplasia colorectales, dijimos, estimar un riesgo de progresión, pronóstico histológico, apariencia morfológica, neoplásica o no neoplásica, acerrado o no, y la localización. Sepan ustedes que toda lesión, por más que sea, tiene un patrón glandular que sea un pólipo hiperplásico, en el colon derecho debemos sacarlo, y en el colon izquierdo o el colon proximal no debemos sacarlo, podemos optar por no sacarlo. ¿Cómo es la decisión terapéutica? Abstención de tratamiento, tratamiento endoscópico o tratamiento quirúrgico. Estos son guías para elegir el tratamiento. Las lesiones superficiales en el colon proximal están muchas veces más avanzadas que en el distal. La mayoría de las lesiones hiperplásicas, tipo 2 de culo, no son neoplásicas, pero las de 10 milímetros o mayor en el colon proximal frecuentemente tienen neoplasia y deben ser resecadas. Hablamos del colon proximal del ángulo esplénico hacia la derecha, lo que es ciego, ascendente y transverso. Los pólipos o lesiones no polipoideas grandes tienen mayor riesgo de malignidad. La mayoría de las lesiones 0,2A o 0,2B tienen neoplasia de bajo grado. Las lesiones 0,2C frecuentemente tienen neoplasia de alto grado y a menudo con invasión de la submucosa. La diferencia entre lesiones 0,2C y 0,3 es por anatomía patológica. Es muy difícil que uno pueda endoscópicamente diferenciar una 0,3 que es una excavada de una 0,2C. Bueno, cuando tenemos una alta sospecha de invasión profunda de la submucosa en las lesiones deprimidas, cuando el diámetro es mayor de 15 milímetros, cuando los bordes de las lesiones no polipoideas 0,2A más 0,2C son en forma de círculo suave sin indentaciones. Eso es otra característica que tiene que aprender. O cuando la práctica habitual que uno hace no se hinche cuando le hacemos el Liechtenstein y no se levanta la lesión. Eso muchas veces uno describe una lesión y toma la decisión de decir no, puede salir endoscópicamente
y voy a llamar a un residente mayor o médico de planta y lo programamos para otro estudio, otro procedimiento para resecarla. Están ahí, no pierdan nada de tiempo, infíltranla y fíjense en ese momento si esa lesión sigue levanta. Muchas veces uno va a resecar una lesión y nos pasa eso en tiempo que no se puede sacar. Bueno, ¿cuáles son otras características endoscópicas de malignidad? Esto ya lo vimos más o menos. Las diferencias entre este y occidente en la aparece la clasificación de Viena. Cuando utilizan las clasificaciones de Viena, esto creo que lo hacemos todos, y la clasificación en lesiones polipoideas. Cuando uno hace esto, hay mucha variabilidad intra e interobservador cuando uno utiliza las clasificaciones glandulares y vasculares. Entonces, ustedes que están en la residencia lo que tienen que hacer es hacer el ejercicio mental, la resecan y después busquen anatomía patológica y vean. Y su variabilidad intraobservador va a variar también o va a coincidir y esa es la manera de auto-perfeccionarse. Entonces, usen las clasificaciones y busquen la anatomía patológica. Conclusiones: la cromoscopía de tinción es de fácil realización, bajo costo y al alcance de todos. Son muy baratos, no sé cuánto puede estar saliendo de cromoscopía, pero 1.000 pesos puede salir un frasquito, o 2.000 pesos puede salir. Es muy barato. Se diluye, es un apelito, una cucharita, una cucharita de plástico de café en un vasito de agua y se diluye y lo usa para un montón de procedimientos. La cromoscopía de tinción aumenta la detección de lesiones neoplásicas, sobre todo las no polipoides. Debemos elaborar un pronóstico histológico, tomar una conducta terapéutica en tiempo real, y las nuevas tecnologías son de alto costo y necesidad de una curva de entrenamiento. Aproximadamente esto, haciendo todas estas clasificaciones, aprendiéndolas y usándolas, más o menos les lleva, usándolas todos los días, unos 5 años, ustedes después lo hagan mentalmente y lo aprendan a hacer. Después les sale automático. Es como aprender a hacer la endoscopía de entrada. Hasta acá había un axioma que decía: nosotros solo vemos lo que conocemos. Entonces no podemos tomar decisiones en tiempo real si no sabemos lo que estamos viendo. Para eso es lo que tiene que aprender todo esto. Hasta acá es lo que hay. Luego aparece la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es todo lo que estuve tratando de decirlo, lo hace una máquina. Se le enseña a una máquina y le dicen: aprendés las clasificaciones, París, Judo, patrones vasculares, Entonces ustedes acá no es lo próximo. Se está usando esa imagen, un montón de expertos se han juntado y han dicho: esta imagen me parece que es un triángulo de Judo, esta imagen me parece que es un 0,2A, no sé, un patrón vascular, un grado de compromiso de ecuación submucosa, no la reseque, Bueno, miles de expertos en el mundo cargaron en una base de datos esta información. Entonces la imagen se le pone a la PC que nos avise a nosotros cuando detecta un cólico o una lesión no polipoidea. Y que con una luz o con un sonido, con una alarma, dice: acá está. Entonces diciendo: no lo viste, acá está. Desvía la imagen hasta acá. Bueno, de base a eso, es una subdisciplina de inteligencia artificial de la informática que busca la creación de máquinas que puedan imitar los comportamientos inteligentes. Hace un aprendizaje automático, entonces se encarga de base de datos a la computadora, y esto es lo que nos hace. Hacemos la endoscopía y nos va a decir: por más que no lo vimos, aparece y la detecta esto. Nosotros después le vamos a decir si lo sacamos o no lo sacamos. Tiene ventajas, es muy cortito porque va para un capítulo aparte, no se cansan, no es lo mismo hacer una endoscopía a las 8 de la mañana que hacerlo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche. No se afectan por factores externos, no importa si pelean por el novio, si pelean por el novio, son intervinientes del operador. Pero tienen desventajas. Hay resultados insuficientes por limitada calidad en las publicaciones. Ninguno de los métodos es implementado ampliamente en la actualidad. Para poder corroborar los resultados obtenidos y realizar estudios comparativos es necesario disponer de bases de imágenes con datos clínicos asociados que sean compatibles con todos los métodos. Es necesario seguir investigando para encontrar un método de hacer el diagnóstico asistido por computadora útil en tiempo real, que sea compatible con diferentes marcas de endoscopios. Hay muchos datos cargados con pocas marcas de endoscopios y no se extrapolan a otras marcas.
Entonces la inteligencia artificial asiste a la toma de decisiones, asiste, no va a tomar decisiones por ustedes, le va a decir acá está el código, esto es esto, ustedes toman la decisión final. Esto es como cuando suman con el lápiz y papel, o apareció la calculadora, o lo que sea, y fuimos dejando de usar. Ahora nos dan que hagamos una cuenta a mano y por ahí agarramos la calculadora. Esto es lo mismo. Van a aparecer que hasta el poli vamos a dejar de hacer los ejercicios mentales, pero por ahí puede fallar. La dependencia de la inteligencia artificial puede hacer que la nueva generación de endoscopistas, como ustedes, sea menos hábil y meticulosa, dada la sensación de seguridad proporcionada por esta herramienta. Y esto es lo que hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias. Nada más.